Nuevamente los diputados del PAN en colaboración con el PRI y Movimiento Ciudadano volvieron a modificar la ley local de Tamaulipas, esto para proteger a Cabeza de Vaca y de nuevo no enfrente la justicia. Y es que a ver, no es la primera vez que los diputados del PAN inician ciertas modificaciones a la ley en el Congreso local de Tamaulipas, el cual tenía como objetivo pues blindar a Cabeza de Vaca, pero el día de hoy nuevamente reafirman esa actividad pues dándole cierto fuero hasta que termine su periodo de mandato. Y es que a ver, esto me parece muy lamentable por parte de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, porque a ver, en primera instancia los que argumentan que Cabeza de Vaca es una persona que está siendo acusada de manera injusta y que no hay elementos de prueba para proseguir su caso es justamente los panistas y priistas, al igual que los perredistas. El problema viene de que ellos afirman eso, pero en la realidad son cosas completamente diferentes. ¿Por qué piensan que el PAN está tratando de blindar lo más posible a Cabeza de Vaca hasta que finalice su mandato? Porque va a pasar exactamente lo mismo que ocurrió con varios exgobernadores del PRI, los cuales pues hicieron ahí sus chanchullos y ahora unos ya recibieron sentencia, otros se terminaron pues digamos todavía están en proceso de... Y esto se debe a algo tan sencillo de que ellos estaban acostumbrados a ver la política mexicana como un mecanismo para enriquecerse. Y el día de hoy los panistas y los priistas, junto con Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano dice que es un partido del pueblo, pues yo no veo dónde está lo partido del pueblo porque está defendiendo a puro narcotraficante. O eso es lo que se está mencionando por parte de la Fiscalía General de la República. Y es que, yo le repito, los que dicen que es inocente Cabeza de Vaca y que no hay prueba absoluta o que no hay ninguna prueba en contra de este personaje es justamente los panistas. Y entonces yo preguntaría, dices que no hay ningún elemento de prueba para iniciar un caso o para que prosiga un caso para posteriormente dictaminar una sentencia en contra de Cabeza de Vaca, pues entonces ¿por qué no lo quieren desaforar? Muy simple, porque saben que existen elementos en contra del actual gobernador panista de Tamaulipas, quien es Cabeza de Vaca. Por tales hechos es que nuevamente vuelven a modificar pues digamos las leyes locales de esa entidad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque justamente la idea es que antes de que llegue a los Morena al Congreso local, porque hay que recordar que Morena obtuvo la mayoría en ese Congreso, terminaron blindándolo para que cuando llegue Morena no le pueda hacer nada hasta que termine el periodo de mandato de Cabeza de Vaca. Y es que a ver, es muy preocupante que los panistas estén defendiendo a narcotraficantes, porque los primeros que tenían la bandera o que tenían el estandarte de la justicia se pintaron de ese tipo de estandartes pues los panistas, priistas y perredistas, pero ahora resulta que cuando los señalamientos van hacia sus personajes de partidos políticos, ellos dicen no, es que para acá es solamente tema político, se trata de una cacería de brujas, pero cuando se va hacia el otro lado dicen no, si allá sí tiene que hacerse justicia y bla bla bla. Es lo que yo les digo, la oposición en nuestro país es una bola de ridículos, hipócritas y algunos pendejos. Lo más probable es, creo que hipócritas, porque esa es la realidad del tema político en nuestro país, el cual parte de decir, bueno, buscamos contrarrestar algo que en primera instancia la oposición dice que quiere contrarrestar un comunismo y socialismo que en primer momento no existe. En México no existe eso ni va a existir. A ver, estamos a un lado la potencia pues más poderosa del mundo y sobre todo capitalista. Por consiguiente, que vengas a decir no es que México se va a convertir al comunismo y socialismo, deja una muy clara pues digamos idea de quiénes son los que defienden a la oposición, personas que no tienen la más mínima idea, como por ejemplo muchos afirmaban por parte de Frena, o sea pura gente radical, que decían es que vamos hacia Cuba, vamos hacia el socialismo, vamos hacia el comunismo, vamos hacia esos rumbos, pero resulta que según la misma, según órganos internacionales, México pasó de la posición número 14 de mejores países para invertir, bueno, de inversión extranjera directa, a la posición número 9 de mejores países para invertir por parte de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ni Cuba ni Venezuela. El problema es que la oposición de México, como no tiene argumentos y defiende a puro narcotraficante, lo único que les queda es tratar de crear pues enemigos falsos, crear esa discordia que pues está totalmente pues infundada, una discordia que parte desde el poco razonamiento hasta tratar de jugar con la inteligencia de la mayoría de los mexicanos, que por desgracia habrá personas que les lleguen a creer, pero en mi caso pues las cosas no son así. Y es que a ver, también para aquellos que en algunas personas me han cuestionado en el canal y me han dicho, es que no, Cabeza de Vaca no tiene ningún elemento de persecución en su contra más que en México. Y yo les preguntaría a ustedes, entonces, ¿por qué les
esposa de Cabeza de Vaca terminó pagando un bufete estadounidense para que, digamos, proteja a Cabeza de Vaca de cualquier tipo de acción en su contra, de cualquier tipo de acción legal en su contra. Pues entonces, como suele decir el dicho, si el río suena es porque agua lleva. Entonces, todos estos señalamientos no solamente vienen de la autoridad mexicana, también viene de autoridades estadounidenses. Y a ver, yo siempre he desconfiado de la autoridad estadounidense, pero los que dicen confiar ciegamente es justamente los panistas, priistas y perredistas. Ahora resulta que como ellos son los que salieron perjudicados en estas declaraciones por parte de Estados Unidos, pues son los que dicen, no, espérame, ahí sí no me vas a tocar a mí, ahí son puras mentiras. Esto es la política, por desgracia, en México, que todavía sigue pues favoreciendo a algunas personas del crimen organizado, y los que mayormente protegen a narcotraficantes es el PAN, el PRI y el PRD, que no es de sorprendernos, porque a ver, durante sus gestiones cada grupo o cada partido político favoreció a determinado grupo criminal. En el caso del PRI, durante la administración de Enrique Peña Nieto se fortaleció al cartel de los Beltrán Leiva. En el caso de la administración de Felipe Calderón se fortaleció al cartel de Sinaloa con Genaro García Luna, mismo que está detenido en los Estados Unidos. Todo esto nos deja muy claro el panorama. El PAN defiende a narcotraficantes, y por consiguiente, si uno de sus políticos más importantes que ocupó un puesto como gobernador termina cayendo ante la autoridad, ¿cómo crees que va a terminar ese partido? Si de por sí el PAN en estos momentos parece que no tiene ni pies ni cabeza, porque su dirigencia está totalmente desmoronada, está totalmente destruida. Incluso ya hay ciertas riñas internas en el PAN en donde quieren destrozar al actual dirigente de ese partido, quien es Marco Cortés, por el bajo rendimiento que obtuvo en estas elecciones del 6 de junio, en donde Morena se terminó chingando a todos los partidos de oposición porque se llevó 12 congresos locales, se mantuvo la mayoría simple, y también el tema de que se llevó 12 junto con sus aliados, 12 gobernaturas de 15, y pues la oposición solamente se llevó 2. Es lo que yo les menciono. Y lo único que les queda para que no les sigan cayendo aún más bajo el PAN, pues trata de defender a narcotraficantes. Por cualquier sentencia en contra de Cabeza de Vaca y pruebas que salgan filtradas, lo que va a ocurrir es que pues ellos van a terminar destruidos en las próximas elecciones, porque hay que recordar que en el año 2022 también tenemos elecciones para nuevos cargos, y ahí es donde ellos no quieren perder, porque si de por sí ya perdieron medio país, ahora imagínense, van a terminar perdiendo otros 4 puestos importantes. No lo quieren hacer, pero el problema para ellos es que las estadísticas dicen que Morena nuevamente se va a terminar llevando pues casi todo, si es que no se lleva todo, porque incluso en las últimas estadísticas mencionaban que Morena solamente se iba a llevar entre 8 y 9 gobernaturas. ¿Y cuántas se terminó llevando? 11 por sí solo, pero con sus aliados se llevó 12. Entonces, esas son las realidades que tenemos en nuestro país, y el día de hoy, pues, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano reafirman su compromiso. ¿Por qué? Por defender a criminales y narcotraficantes. No hay ningún hecho más, porque ellos dicen que él es inocente y que no hay pruebas. Pues bueno, entonces, ¿a qué le temen si dicen que no hay ningún elemento que sustente el tema de juicio? Pues bueno, ahí es donde nos damos cuenta que sí hay elementos que puedan sustentar el tema de juicio, pero ellos no quieren que se llegue a ese momento, porque los más chingados van a ser los panistas. Pero no hay más que decir, más que es lamentable el actuar de estos diputados del Congreso local de esa entidad. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué resulta esto, y pues nada, gracias por ver el contenido, nos veremos muy pronto, y pues hasta luego. No olviden suscribirse, dejar su like, y adiós.